y la neuroinclusión. El taller será relatado por la profesora Consuelo Martínez y nos aproximará, como bien decía, a la neurodiversidad y a la neurodivergencia para la inclusión. El taller es teórico y práctico y está diseñado para explorar las nuevas conceptualizaciones sobre la temática señalada, con un enfoque especial en el espectro autista y otras condiciones relacionadas. Tendremos la oportunidad, además, de reflexionar sobre las formas actualizadas de comprender y abordar estas realidades. Así es que bienvenida profesora, bienvenida a los profesores presentes, a los que están de manera remota y muy buen día a todos. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas, a los que están aquí presencial y a quienes están de manera remota. Estoy muy contenta, es primera vez que hago un taller para los cursos de verano de SINAP, así que me lancé nomás ahí, me propuse mi idea y me dijeron que sí, así que yo feliz de estar aquí. Ya había visto harto inscritos, yo venía con la idea de que vamos a tener un paciente, pero de todas maneras sé que quienes están aquí es porque están interesados en la temática y porque es una temática muy actual y en la que es necesario empezar a conocer, a participar, a entender poco a poco. ¿Ya? Así que bienvenidos a todos. Tengo hartas cosas para ustedes el día de hoy, pero tenemos poquito tiempo, así que tenemos que aprovecharlo muy bien, tratar de estar con los tiempos ajustados a lo que se indica ya. También en Zoom voy a tratar de hacer todo lo posible para hacer llegar la experiencia allá también, ¿cierto? Hay ciertas experiencias que a veces hay que vivirlas presencialmente para poder entender algunas cosas, pero también voy a hacer todo lo posible para que ustedes lo puedan vivir desde allá remotamente, que me están mirando ahí en la cámara, que me está viendo ahí, en la cámara me está viendo ya. Así que bienvenido. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer todo un recorrido. Hagamos ¿puedo dar el puesto al inicio? Sí, esperamos. Más que nada la ruta del taller inicialmente para contarles un poco cómo va a ser. Tenemos nuestra encuesta de inicio que les voy a mostrar enseguida. Vamos a tener algunas experiencias que vamos a ir viviendo, cómo vamos a ir entendiendo esto, ya traigo algún material para ustedes. Vamos a mirar un poquito de esa conceptualización general, que va a ser muy general porque hay harto que decir sobre esto. Yo he hecho capacitaciones de días enteros sobre esta temática, pero voy a tratar de centrarme en los conceptos principales. Vamos a vivir una experiencia, ¿cierto?, práctica, vivencial, y al final vamos a cerrar con algunas reflexiones en torno a esto y la experiencia, ¿ya? Así que esa va a ser nuestra ruta más o menos. Y ahora sí tenemos nuestra encuesta de inicio, ¿ya? Bien, los invito entonces, tanto a quienes están acá presencial como allá virtual, puedan entonces acceder a la encuesta. Ya, por favor, inicia. ¿Podrían saludar quienes están virtualmente? Darnos un saludo. Hola, buenos días. Buenos días. Para que sus demás compañeros acá los escuchen también. Buenos días. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Carlos, es bueno saber que hay gente detrás de la cámara. Aquí Valeria. Buenos días. Buenos días, Valeria. Bienvenidos, bienvenidos. Pensando, así que adelante. Hola. ¿Quieren entrar? Bien, cortito. Bueno, agradecerle a la profesora Vilma que me va a estar acompañando también, ayudándome ahí a hacer los pasos que tenemos que seguir, así que agradezco la ayuda para no estar tan solita también. Siempre ayuda la compañía ahí al lado. ¿Me pueden contar mientras tanto rápidamente de qué unidad son, nombre y a qué unidad pertenecen? Rápidamente, si me cuentan. Mi nombre es Miriana Pérez y pertenezco al departamento de letras. Departamento de letras. Soy San Martín.
Departamento de Leyes. Soledad Yáñez, del Departamento de Ciencias Matemáticas. Ciencia y Matemáticas. Mire qué bonita. De Kinesiología. Yasmira Rodríguez de la DAS. De la DAS. Valesca Campos de la DAS. Bien, colegas aquí están acompañando, las colegas de la DAS. Marco González del Departamento de Ciencias Biológicas Y química. Harto variedad entonces. Tesis PAE del Departamento de Ciencias Veterinarias. De ciencias veterinas. Y por allá en cámara, ¿de qué área pertenecen? ¿A qué unidad pertenecen? Rápidamente. Por acá, Leo Vigildo Medina, la Facultad de Recursos Naturales, carrera de Agronomía y técnico de la Universidad Católica. Bien. Hola, Valeria ¿sí? Carrasco, Silvia. perdón. Valeria Carrasco de Ciencias en el Departamento de Ciencias Matemáticas y Física. Ah, Sí, hola, Silvia de Educación de Párvulos, Facultad de Educación. Bien, muchas gracias. Bien, bienvenidos a todos a esta experiencia que espero que sea favorecedora para ustedes y que por lo menos, yo siempre digo, por lo menos una persona, una que se vaya con un cambio, un pequeño cambio en sus creencias, en su pensamiento respecto de esta temática, ya me deja satisfecha. Porque el hecho de solo vivir ciertas experiencias ya nos permite mirar y empezar a entender las cosas de una manera distinta. Solo haberlo comprendido un poco, solo un poquito, ya nos permite entonces acercarnos y empezar a entender distinto las cosas, o empezar a percibir distinto algunos elementos. ¿Ya? Bueno, partamos entonces. ¿Seguimos? Sí, profesora Vilma, por favor. Ya, les voy a pedir entonces que traen un cuadernito, tomen nota también, vamos a tener hartos conceptos que mirar. Si alguien tiene una hojita para dibujar, me dice, otras que no. Si tienen un cuadernito así, hacemos esto más. ¿Tiene hojita ahí? ¿Sí? Acá también, le paso nada más. Ya. Una hojita ya. Doctora, ¿ya tiene? Perfecto. Ahora sí, entonces, aprovechamos bien el material. También por cámara les voy a pedir que realicen la experiencia, ¿ya? Que realicen la experiencia, que va a ser muy simple. Yo les voy a pedir que cada uno dibuje un árbol. Dibujen un árbol en su hojita, su cuaderno. Allá también en Zoom. Dibujen un árbol, por favor. ¿De qué unidad eres, profesora Consuelo? Yo soy Consuelo Martínez Astorga, soy profesora, pero también soy psicóloga y pertenezco a la Dirección de Acompañamiento Académico y Socioemocional, a la ADAS. Por eso decía yo que estaban mis colegas acá. Tengo harta experiencia en el ámbito de acompañamiento a personas en el espectro autista, en el ámbito de la neurodiversidad. Y bueno, contarles muy feliz también de que vivir en primera persona la experiencia de ser una persona autista es para mí hoy en día una alegría poder transmitirlo y poder contarlo. En algún momento no lo fue muy difícil. Pero hoy en día, para mí decirlo es parte de quién soy, de lo que hago. Si me cuento lo que hago, también quién soy, ¿cierto? Y eso me ha permitido poder llegar a otras personas, ayudarlas y comprenderlas también. Y por eso estudié tanto pedagogía como posteriormente psicología para complementar ambos elementos que me permiten hoy transmitir estos saberes. Así que no es solo desde la experiencia profesional, también es desde la experiencia personal. ¿Ya? Así que agradecida de que preguntaran también porque se me olvida decir. Bueno, dibujaron su árbol en la pantalla ya también en cámara, hicieron el ejercicio. Intercámbiense sus árboles. Miren con alguien más. Ahí, cerquita. Miren nomás. Mírense sus árboles, muéstrenselo. Miren. Miren todos sus árboles. Muéstrenlos nomás. Es muy distinto, ¿cierto? Incluso en la posición de la hoja que lo pusieron. Algunos lo hicieron frondoso. ¿Quién lo hizo frondoso su árbol? El de la Yamina frondoso, ¿cierto? Acá.
También el profesor allá, Mira el de profesor Escobedo, lo está mostrando ahí. a ver, ¿se puede ver o no? Ahí está mostrando. ¿Lo ves? No, no se El puede. profesor Claudio Escobedo está mostrando su árbol muy frondoso. Muy frondoso. Trato de ver, La me sale. profesora Valeria también. Ah, ya. Si lo pueden ver, profesor, la Sí. misma ya, Sí. se lo agradecería. Hay dos árboles muy frondosos, entre el árbol de la profesora Valeria y del profesor Claudio. Exacto. Entonces, cuando nosotros tenemos un mismo concepto, tenemos un mismo elemento en común, nadie piensa, ni dibuja, ni hace lo mismo. Nadie, ¿cierto? Yo les pedí lo mismo, dibujen un árbol sin características, sin nada, y dibujaron de acuerdo a su imagen de árbol, a la idea de árbol que tienen, a lo mejor algún árbol de un recuerdo que ustedes tienen, y de hecho este árbol es una prueba proyectiva que se hace también, yo también la aplico, ¿ya? Entonces, este ejercicio es una muestra inicial de que cada uno tiene pensamientos muy distintos, y la forma en que ve la vida y las cosas son muy diferentes. Probablemente el profesor allá de agronomía a lo mejor se habría imaginado, no sé, pienso yo, un árbol muy grande, a lo mejor un árbol más pequeño, siempre tenemos una idea distinta, de un mismo concepto. Lo interesante de esto es mostrarnos que cada uno es diverso en cómo es, las historias que tiene, las ideas que tiene, las creencias, las imágenes que tiene en su mente, ¿cierto? Nadie va a dibujar nunca un árbol igual, nunca, jamás. Entonces eso nos hace entender la diversidad que cada uno tiene, desde aquí y desde afuera, porque si se miran a los lados, la colega acá es igual a la colega, no, ¿cierto? La colega acá es igual a mí, no, de hecho la colega acá venezolana, ¿cierto? Muy distinta de cultura, pero nos hemos conocido, ¿cierto? También hay cosas muy distintas y historias detrás de nosotros muy diversas. Entonces esta es la partida para que vayamos entendiendo de a poco este concepto de diversidad y de neurodiversidad. Aquí está, ¿cierto? Cómo nuestra neurodiversidad nos muestra que cada uno va a dibujar un árbol distinto. ¿Ya? Incluso podríamos decir en este dibujo que la presión que hacemos sobre el lápiz o la presión que ejercemos sobre el dibujo tampoco es la misma. Los trazos que hacemos, las formas que hacemos, ¿cierto? El lápiz que usamos, el tiempo que nos dimos, algunos lo hicieron rápido y salió largo. A lo mejor algunos otros capaz que todavía están dibujándolo, ¿cierto? Porque se toman su tiempo, ¿cierto? A mí me ha tocado evaluar, por ejemplo, jóvenes en el espectro, les pido que dibujen el árbol y pueden pasar mucho rato haciéndole detalles, cositas, ¿cierto? Un árbol muy simple, pero ellos y lo borran y lo vuelven a corregir, ¿cierto? Entonces el tiempo, el trazo, la forma, el dibujo, la imagen que yo tengo no es la misma, ¿cierto? Todos tenemos una neurodiversidad, que esa es nuestra premisa. Todos somos entonces neurodiversos, todos, ¿ya? Pero ahí tenemos otro que se le va a añadir a esta premisa, ¿cierto? Vamos a continuar con otro proceso ahora. Para ir entendiendo entonces esta neurodiversidad, les voy a pedir a cada uno ahora que trabaje en este autorretrato de mi neurodiversidad, que les voy a mostrar al tiro allá por cámara también, ¿ya? ¿Sí, correcto, ya? Ya. Ahí está. ¿Me puede ayudar a escribirlas así? Por favor. Para no salir, porque si me salgo se me va a desarmar todo aquí. La profesora Vilma va a colocar allá en pantalla las preguntas, ¿ya? Las preguntas para que las puedan desarrollar. El primer ejercicio significa hacer un autorretrato de mi neurodiversidad. Y hay dos preguntas que pueden ser súper desafiantes. Como cuáles son las características que me representan y me hacen distinta. Y escribe un propio mensaje motivador para respetar la diversidad y la neurodiversidad. Y abajito les pide que hagan un pequeño autorretrato. A ver cómo se ve y cómo se dibujaría. Cómo uno se ve, ¿cierto? Cómo se imagina, ¿verdad? Así que allá la profesora Vilma también les va a colocar las preguntas para que ustedes las puedan desarrollar. Bien, así que dense unos minutos para anotar.
Sí, ya. ¿Nombre de qué unidad pertenece? Vale. Felipe, venimos del Centro de Formación Técnica Teodoro Víquez. Ah, bien. ¿Nombre? Soy Felipe. Felipe. Ah, dos Felipes. Sí. Brian. Ya, ¿los vienen todos de entonces el Sí. centro de formación? Ah, ya, qué bueno. Bienvenidos entonces. Bienvenidos. Visitas. Sí, qué bonito. Me alegro. Hasta las visitas se interesan en el tema. En mi caso, en tu caso, te dieron la posibilidad de hacer clases acá en el tecnológico. Ya, entonces, la parte de informática. Entonces, tú me decís, Ah, qué bueno. Bienvenido entonces. Por allá en Zoom están trabajando las preguntas también. ¿Alguna duda? Están todos trabajando. Están todos trabajando entonces. De hecho, el profesor Guido ya respondió la U. Ah, muy bien. Excelente. La profesora Miriam también ya tiene una respuesta para la U. Ya, qué bueno. Eso es lo que estamos trabajando. Tuvimos ya una primera experiencia. Bien, mira ahí. Le encantan los dibujarse. Cuidarnos. Ay, qué difícil la tarea, Consuelo. Sí, está difícil. Sí, es que como que veo lo que escriben los colegas. Por ejemplo, Claudio escribió recién algo como del optimismo, no sé, Claudio, sin ofender. Pero encuentro como que todos podemos ser optimistas. Entonces digo, no sé, me caracterizo porque, no sé, pero es que todos podemos ser, pues, ¿me entiendes? Como, ay, soy inteligente, o todos son inteligentes, o soy alegre. Todos podemos ser, eventualmente todos tenemos el potencial de ser alegres, de ser inteligentes. Inténtalo nomás. Pero nomás. A ver, ¿qué usted considera que posee? ¿Qué características posee? Bacán, me alegra eso, Claudio. Felicidades. Sí. Y lo otro, ¿tú eres la persona que va a dar un taller en escritura terapéutica? Sí. Ah, bacán. Ya, ya.
Bien, pues la misma. Dice, profesora, cuando te comparta las varias respuestas ya de Ya, sí. Soy pésima para dibujar. No importa, como pueda, como pueda. No, se puede ser motivo de alegría, ¿viste? De buena y sana. Ustedes me avisan cuando estén listos, cuando estén listos. Lista. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Ya. ¿Pero ya? ¿Sí? Allá no le pregunté, no le consulté su nombre ni de qué unidad pertenece. Gonzalo Mogollón, del Departamento de Ciencia Ambiental. De ciencia ambiental. Al departamento de lengua, kinesiología, está por aquí, de la paz. Te comento lo que dicen algunos, por eso. Ya, por favor. Mira, el profesor Leo Vigilo, a la primera pregunta dice que escuchar, observar y actuar según el otro. Miriam habla de que sus características dice que soy bastante rápida para captar información, pero impaciente. Y mi atención rápidamente se va. Necesito estar muy motivada y me favorece la multitarea. Javiera dice que las características que la representan y me hacen distinta son mi tono de voz, la forma en que me expreso, seguramente quiso colocar las palabras con las que me expreso. Ahí está, la motivación y la creatividad en las áreas de mi interés. Claudio dice el optimismo, la alegría, el humor. Y Mariel dice que en realidad es una buena pregunta porque nos sitúa. Lo primero es que soy dispersa, necesito tener el control de mis actividades para no olvidarlas y aplicar mnemotecnias. Si pudiera darle al dibujo colores, lo haría irradiando mucho amarillo, naranja, violeta, que son colores con los que asocio la creatividad y me acompaña como un don de mi dispersión. Medito habitualmente para limpiar la mente de todo lo que almacena en el día. La persona dice, soy muy optimista, me gusta mucho y un mensaje motivador, me gusta mucho uno que usan sobre los niños. Todas las mariposas son hermosas y cada una tiene su propio vuelo. Sí. Pero para que la mariposa haya llegado a ser mariposa y tenga su propio vuelo, tiene todo un proceso que haber ocurrido para eso. Y para encontrar su lugar en el mundo y saber que es mariposa, tiene que haber sido oruga primero. Claro. Tiene que haber crecido, tiene que haberse esforzado, tiene que haberle dolido probablemente empezar a crecer adentro de esa pupa, ¿cierto? Adentro de esa, no sé, los profes que son más experimentados me podrán ayudar, ¿cierto? La crisálida, ¿cierto? Esta crisálida tiene que haber crecido, tiene que haber estado desarrollándose, oculta, protegida, a lo mejor al viento, a la lluvia, no sé, le tienen que haber pasado muchas cosas para haber llegado a ser mariposa. Creo que vemos a veces el resultado de ser mariposa nomás, pero no vemos cuánta historia hay detrás antes de haber encontrado mi vuelo, de haber podido volar, de haber entendido que soy mariposa, ¿cierto? Y que puedo volar. Y eso es muy bonito, Sí, de ¿cierto? todas maneras. Encontramos nuestro lugar. Otro profesor dice, toda actividad, por difícil que sea, tiene futuro. Siempre hay esperanza de algo mejor.
que se pueda lograr, es cosa solo de tiempo. Otra profesora dice, me considero emocionalmente sensible, con una mente inquietantemente creativa y soñadora. Cada uno somos y nos comportamos como fruto de nuestras propias historias. Así es, mensajes muy bonitos. Bonito, ¿cierto? Valeria dice, soy muy perseverante, tolerante, tengo fortaleza, fe que todo lo puedo lograr. Soy solidaria y empática. Qué bueno que se reconozca como una persona empática, porque a veces parece que eso es lo que más nos faltara, ¿cierto? A veces, porque no es tan natural al ser humano a veces ponerse en el lugar del otro. Uno vive esa individualidad, uno vive todos los días con su propio cuerpo, con sus propios pensamientos, con su propia historia. Pero entender la historia del otro y colocarse en ese lugar o comprenderla son formas muy difíciles. Cuando otro tiene dolor, por ejemplo, uno le dice, chuta, como que no puede hacer mucho ante eso. Pero yo aprendí que si yo, por ejemplo, le pregunto, ¿cómo es tu dolor? ¿Te punza, te clava, te arde? No, me clava. Ah, entonces ahora yo puedo comprender porque a lo mejor yo también he tenido un dolor que me clava y lo puedo comprender. Pero si no pregunto y no entiendo ese dolor del otro, o sea, físico o mental, es difícil ser empático cuando no se vive esa experiencia o no se ha tenido tampoco, ¿cierto? Entonces, pero cuando logro comprender y entender cómo es la experiencia del otro, ahí puedo ser empático, ¿cierto? Y puedo lograr comprender eso, ¿cierto? Me duele la guatita, ¿y qué te pasó? ¿Comiste algo? ¿Cómo te duele? No, me duele de tal manera. Son formas en las que podemos ir siendo empáticos, ¿cierto? Logrando comprender al otro, porque nunca vamos a poder colocarnos totalmente en los zapatos del otro, nunca, como decimos la empatía, ¿cierto? Porque igual el otro es un individuo totalmente distinto a mí. Entonces, ¿cómo lo hago para lograr transferir eso hacia mí? Y esas son formas en las que podemos ser empáticos y transferir esa empatía, ¿cierto? Porque es difícil lograr instalarse en el alma y en el cuerpo del otro, en la mente del otro. Pero son formas en las que podemos hacerlo. Preguntando, entendiendo, tratando de asociar esa experiencia conmigo, logrando preguntar qué sucedió, cómo fue, ¿cierto? Para lograr entender qué es lo que está pasando. A mí también me ocurrió algo parecido, ¿cierto? Yo sufro mucho cuando me dicen esa frase, yo sé que es muy común ya, pero a todos les pasa. Y esa es una frase que a mí ya me mata, porque si bien es cierto, a todos les ocurren situaciones similares, pero puede que a muchas personas les ocurra lo mismo, pero nadie va a vivir la experiencia de la misma manera. Puede que todos nos hayamos caído alguna vez, puede que todos nos hayamos tropezado, nos hayamos caído, nos hayamos pegado en una rodilla, pero nadie se cayó ni en el mismo lugar, ni se pegó en la misma parte, ni le generó el mismo dolor, ni le generó el mismo malestar, ni la misma vergüenza inclusive. A mí hoy en día yo me caigo, yo tengo una displasia motora, entonces siempre vivo en el suelo, ¿ya? Y yo, no pasa nada, porque hay como gente se cayó. No, a mí no me pasa nada. Pero mi experiencia es distinta a la que puede ser para una persona mayor caerse, por ejemplo. No, o sea, a todos les pasa. Digámosle a una persona mayor que se cayó y que se rompió algo, no, es que a todos nos pasa. ¿Me entienden? A decirle a un niño que se cae, que está aprendiendo a caminar, a todos les pasa, ¿cierto? ¿Me entienden? Esa es un poco la experiencia que tengo con una frase que es común y que es usada como para tratar de consolar de alguna forma de que no soy solo yo la que vive esa experiencia. Pero nadie vive esa experiencia de la misma manera. Porque mi respuesta muy literal es que yo no soy todos. Entonces no puedo ser todos al mismo tiempo como para saber si a todos les ocurre igual. ¿Me entienden? Esa es una reflexión que he tenido a lo largo de mi vida. Ya estas reflexiones son históricas, digamos, para... ¿Ya? Bien. Por acá, me gustaría escuchar entonces ahora qué pusieron en esa primera frase. Por acá, ¿qué puso ahí? ¿Qué la caracteriza? A Yo ver. puse que soy muy paciente, tengo mucha paciencia y además soy de personalidad muy tranquila y me gusta mucho escuchar y aprender de las experiencias de otras personas. Interesante, pero allá la profesora dijo que era muy impaciente, ¿cierto? Ella dice que tiene mucha paciencia, ¿cierto? ¿Tendremos todo el potencial de ser impacientes, como decía la profesora en cámara? Sí, pues todos nos ponemos impacientes de repente. Pero también a veces, para llegar a la paciencia, hay que aprender esa paciencia, ¿cierto? Y no todos la tienen. No todos logramos tener esa paciencia para entender, para avanzar, para andar, ¿cierto? Porque otros somos más impacientes, más dispersos, ¿cierto? En fin. ¿Y qué pasa con las que no hemos perdido? Se ha perdido la paciencia también, ¿cierto? ¿Cierto?
Se ha perdido, sí, pues, también ocurre. En algún momento también se va un poco, se pierde. Hay ciertas habilidades que hemos tenido y que por razones de la vida vamos dejando atrás, porque estoy ahora con otras cosas en mi mente, ya la impaciencia es un poco más presente, ¿cierto? ¿Sí? Y a propósito de eso, ¿qué la caracteriza? Bueno, Soy súper empática. Tengo yo creo muy desarrollado el escucha activa. Me gusta escuchar a las personas y ponerme en su lugar, comprende aquí. Me esfuerzo harto, soy súper esforzada, emprendedora, tengo una familia. Trato de apoyar siempre mi entorno, específicamente el género femenino. Optimista, alegre, pero me desconcentro súper. Pero me desconcentro rápido, Sí, ¿cierto? sí, mi capacidad de concentración yo creo que es muy baja. No sé cómo llegué acá. Estudié acá, soy egresada acá en la categoría. No sé cómo llegué acá. También somos alumnos. Sí, entonces como que de repente la cuestión aquí, wow. Sí, Sí. sí. Uno empieza a pensar, chuta, ¿cómo lo hice? ¿Cierto? ¿En qué momento ocurrió todo eso? ¿En qué momento pasó? ¿Cierto? Pero vemos otros que tenemos. Claro, claro, ¿cierto? Por allá, por favor, ¿qué la caracteriza, profesora Karina? Es difícil igual pues, cuando se empieza como a analizar o escribir, ¿no? Como en el tono de voz, que se lo dice. Colaboradora, sincera, y me gusta escuchar a las personas. Me gusta escuchar a las personas, bien. Hay otros que tienen poca paciencia para escuchar a otros, ¿cierto? Así como, ya, pero dime rápido, ¿qué pasó? Así, ¿cierto? Porque yo más paciente, un poquito más impaciente, entonces, pero dime el final, yo quiero saber lo que pasó, nomás el desenlace, no la historia entera, ¿cierto? Nuestros tonos de voz inclusive, está muy estudiado, y los tonos de voz son característicos de cada persona. Si yo vengo caminando y vengo así caminando y alguien me habla detrás, viene la Yasmira, digo yo, ¿cierto? Hasta nuestro tono de voz es identificable. Y no sé si les ha pasado en sus casas, tienen escalera en su casa o alguna forma, o igual en el piso. Yo identificaba cuando mi mamá venía subiendo la escalera. ¿Les ha pasado eso? Porque tenía un pisado en particular, ¿cierto? A diferencia de mi hermano que era como yo sabía que mi hermano venía, ¿cierto? Porque hasta incluso la forma de pisar, de caminar es distinta. O sea, ¿cuántas cosas nos caracterizan? Ahora, ¿tendremos el potencial de tener la voz de Mariah Carey o yo? No, ¿cierto? Capaz que no. A lo mejor podría cantar, pero ¿cierto? Ahí son características que cada persona tiene. En la interioridad podemos tener potencialmente la amabilidad, la empatía, podemos desarrollarlas, pero esas cosas físicas es difícil tener el potencial de lograrlas en algún momento, a menos que practicara mucho, ¿cierto? Pero aún así me van a decir, no, o sea, que esté mejor que no se dedique a la música, o no se dedique a cantar, o no se dedique a esto, qué sé yo, no sé, ¿cierto? Entonces, cada uno nos caracteriza algo, de alguna u otra forma, es difícil que todos seamos exactamente iguales, ¿cierto? Ni una persona que es gemelo, idéntico, son iguales, ¿cierto? Ninguno de los dos piensa de la misma forma. Nadie piensa ni vive la experiencia de la empatía de la misma manera, el optimismo de la misma manera, porque a lo mejor para llegar a ese optimismo tuve que haber tenido una situación muy difícil para llegar a ello. O siempre fui así, porque mi familia fue optimista, pero yo también soy optimista, pero hay personas muy pesimistas o más ansiosas, y todo es una catástrofe, ¿cierto? En sus mentes. Y otros que no, porque somos optimistas, ¿cierto? Entonces hay algo que siempre nos caracteriza a cada uno, y es identificable. Y si ustedes se conocen entre ustedes, sabrán que reconocen a esa persona algo en particular, ¿cierto? Y que tenemos el potencial, como decía la profesora, sí, lo tenemos, todos lo tenemos. Pero hay cosas y detalles que nos caracterizan. Nuestra forma de mirar, la forma en que ponemos atención, la postura de nuestros cuerpos cuando estamos sentados, en fin, hay un montón de características que nos hacen identificables a cada uno, ¿cierto? Bien, ¿preguntas? ¿Consultas? ¿Algún mensaje motivador? ¿Acá? Bueno, pues todos y todas tenemos características diversas, aprendamos a conocernos. Aprendamos a conocernos. Miren, todos tenemos características diversas y aprendamos a conocernos. ¿Por allá, profesor? Sí. Mi mensaje va en función a cómo yo soy, cómo yo me describo, pienso que fueron mis características, o han sido mis características. Sí, por supuesto. Mis características están determinadas fundamentalmente por una discapacidad. Esa discapacidad desde los 5 años, ya llevo 55 años con esa discapacidad, es ser hipoacúsico. Bien. Y por lo tanto, al ser hipoacúsico,
siempre tenía que sentarme en primera fila, siempre tenía que poner atención, no podía hacer desorden. Entonces, eso moldeó mi personalidad y mi carácter. Entonces, yo soy hiper concreto, meticuloso, detallista, analítico, y debo estar así, porque si no escucho una palabra Se o pierde dos todo. palabras, pierdo el contexto completo. ¿Ya? Ya con la tecnología ahora ya tengo un hiper super audífono, Sí. pero de niño no había nada, por lo tanto. Entonces, ese hiperestructurado también pasa la cuenta. ¿Ya? Entonces, y en mucho tiempo, durante más de 20 años, intenté tenerlo todo controlado. ¿Ya? Y hace muy poco tiempo, menos de un año, alguien me dijo que el gran legado que yo puedo dejar, y el que es lo que escribí aquí, es: no debes tenerlo todo controlado, porque eso angustia y frustra. ¿Ya? Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta que, porque he visto el caso así en la docencia, cuando yo llevo más de 30 años haciendo docencia, que generalmente las personas con espectros autistas o con neurodivergencia intentan tener controlado todo, ¿ya? Y tratan de ser muy concretos y tratan de ser muy analíticos, y cuando no logran eso se frustran, ¿ya? Insisto que a mí me pasó algo similar, porque yo me frustraba e intentaba tener todo controlado. Entonces, eso es como un gran mensaje: intentar al menos, no controlar todo, no se puede controlar todo, porque finalmente uno va a terminar ansioso, frustrado y depresivo. Exactamente. Porque el control significa componer las varas, así como esto es lo que yo he alcanzado y lo puedo lograr. Y los demás también debieran poder lograrlo, ¿cierto? Y si no lo logran, entonces viene la frustración. Viene esa sensación de incapacidad, que no lo voy a poder lograr, que no lo voy a poder hacer, ¿cierto? Entonces, todo eso tiene que ver con cómo uno va viviendo estas experiencias, ¿cierto? Pero hoy el profesor dice: no, no puedo tenerlo hoy todo controlado, ¿cierto? Y ha sido un aprendizaje para él, de su historia, ¿cierto? Pero no todos hemos tenido esa experiencia de sentir que necesitamos tener todo controlado. Hay personas que son así mucho más ligeras, más livianas, y no les importa si ocurre, que venga nomás la vida, ¿cierto? Que ocurra como ocurra, ¿cierto? Pero no vive la misma experiencia que el profesor, ¿cierto? Bien, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Se dibujaron? ¿Se miraron a sí mismos en sus dibujos? ¿Cierto? ¿Se dibujaron, chiquillos? Sí. Se miraron a reír de cómo se estaban dibujando, ¿cierto? Así que de esa manera. ¿Se dibujaron allá en pantalla? ¿Se pudieron dibujar? ¿Se pudieron mirar a sí mismos? ¿Cómo ustedes mismos se caracterizan? ¿Cómo ustedes mismos se reconocen? ¿Sí? ¿Por allá? ¿Qué dice el profesor? No han mostrado sus nos han mostrado su autorretrato. Pero fíjate que como la guita de la torta de nuestra conversación, Sí, la por vida supuesto. dice: en el mundo nunca ha habido dos opiniones iguales, ni dos granos de café idénticos. La cualidad más universal es la diversidad. Es la diversidad. ¿Sí? ¿Y cuánto nos cuesta a veces? ¿Cierto? Es lo más universal que tenemos. No hay mayor diversidad que el ser humano, diría yo. No hay mayor elemento diverso en el mundo que el ser humano. Fuimos creados así, muy diversos. Si no, sería muy aburrido. No sería interesante el mundo si fuéramos todos iguales, ¿cierto? Bien. Esta frase me gusta mucho, siempre en toda presentación la coloco porque creo que representa muy bien este elemento en relación a las diferencias y a la diversidad, y a la neurodiversidad. Que dice: si pretendemos lograr una cultura más compleja, rica en valores contrastados, debemos reconocer toda la gama de potencialidades humanas y urdir así, tejer, ¿cierto?, un tejido social menos arbitrario en el que cada talento humano pueda hallar su lugar apropiado, su lugar en el mundo. O sea, lo que todos buscamos de alguna forma es un lugar en el mundo, encontrar ese lugar en el mundo, un propósito, algo que lo que voy a lograr compartir, tener un legado, ¿cierto? Pero la idea sería entonces poder reconocer ese talento humano, reconocer toda la gama de potencialidades, para que yo pueda encontrar y ser esa mariposa que voy a volar hacia X lugar. Yo quiero volar hacia allá, no quiero volar hacia acá. Pero he tenido que tejer, he tenido que urdir, he tenido que trabajar y reconocer también todas estas potencialidades que cada uno tiene, ¿cierto? Que cada uno va reconociendo.
Por eso es importante reconocerlas, saberlas, entenderlas, qué me hace a mí, qué me ha hecho potencial, qué me ha hecho entender que no puedo controlarlo todo, ¿cierto? Sí. Quiero hacer un comentario a raíz del último comentario Sí, sí. respecto de la diversidad. Sí. Yo creo que hay un contrasentido muchas veces en que la mayoría de las personas nos preguntan, uno valora la diversidad, ¿ya? De hecho, yo recuerdo haciendo clase en básica, en media, en la universidad, tengo que hablar sobre la biodiversidad. Entonces muestro diferentes imágenes. Imágenes donde todo está parejito. Una plantación forestal o un cultivo de maíz. Y lo pinto todo de color negro. Y le empiezo a poner colores y empiezo a cambiar el ecosistema. ¿Ya? Y nos sorprendería la respuesta de los estudiantes. Que los estudiantes valoran más algo homogéneo, no algo diverso. Y ahí tú dices, no, porque esa información que te aportan esos estudiantes de 10, 11, 12, muchas veces viene muy influenciada de todo la cosmovisión y el contexto. Sin duda, ¿ya? sin duda. Sí, sí. Y por lo tanto, cuando me dicen, no, si yo no tengo problema, yo soy sumamente receptivo, o sea, un solo comentario. Mi madre falleció hace 3 años, de 95 años, pero mi madre era matriarca, eran 4 hombres en casa. Ella se sentaba en cabecera de mesa, nació en 1926, se recibió en 1940. Ella mandaba en la casa. ¿Okay? No había, si había una matriarca no podía haber un patriarca. Obvio. Por lo tanto, esa percepción de la diversidad y del control familiar, y que ahí se discutía todo y se conversaba todo, hace que la perspectiva de mi familia respecto de estas cosas, por ejemplo, sea mirar el paisaje diverso, ¿ya? Y ver esa biodiversidad y ver los colores. Exacto. Entonces, es complejo porque uno se encuentra con esa dicotomía donde de la boca para afuera yo acepto, propugno esta inclusión, ¿no es cierto?, esta equidad, esta diversidad, pero en la interna soy totalmente plomo, gris o negro. Sí, y totalmente monotemático. Sí, y ahí donde yo al inicio manifestaba que al menos con que alguien se fuera con un pequeño cambio, porque detrás de nosotros y de nuestra diversidad hay todo un contexto socioeconómico, sociopolítico, ¿cierto? Que está rodeándonos, Somos un ecosistema, pero dentro de ese ecosistema hay otro círculo que nos está rodeando, ¿cierto? Que nosotros a veces ni siquiera nos damos cuenta, porque estamos en nuestro quehacer. Pero influye en la política, influye en la forma en que educamos y empieza toda así como una forma en que empiezan a impregnarse sin que muchas veces uno se dé cuenta. Y ahí es donde está impregnado por mucho tiempo esta idea de normalidad, ¿cierto? Que podría ser muy discutible, podríamos pasar mucho rato hablando, pero tengo poco tiempo. Entonces, está permeada ahí, pues está permeada, ¿cierto? Desde el hecho de que los niños vayan al colegio con el mismo uniforme, con la misma ropa, ¿cierto? Todos los días al mismo colegio, todas esas cosas empiezan a hacer estos pensamientos homogéneos, sin darnos cuenta, ¿cierto? Y después nos encontramos con el mundo universitario muy diverso y los chiquillos como que no saben qué hacer cuando llegan, ¿cierto? O les pega el golpe, o lo aceptan, o se integran, o los echa atrás, o lo deja, o se rebelan, o les pasan muchas cosas, porque descubren esta diversidad por fin, de algún modo, ¿cierto? Es un paso importante, así que lo que mencionó el profesor es verdad, o sea, totalmente de acuerdo, ¿cierto? En que aquí, donde empiece un poquito, así que se vayan con 1 centímetro de cambio, yo quedo feliz, ¿ya? Así que algo que sea, ¿ya? Así que gracias por todos los aportes que cada uno ha ido haciendo. Bueno, conversemos un poquito entonces, para alcanzar a realizar el resto de las actividades.
La diversidad, ¿cierto? Es la expresión de la pluralidad, de las diferencias, ¿cierto? Aquí todo es diverso, nadie anda con la misma ropa, ¿cierto? Llueve, pero otros tienen frío, otros tienen calor, ¿cierto? Ayer yo misma, un calor que hacía, y yo tenía un frío dentro del edificio, con polar, andaba con mi pañuelo, tomando tecito, y las colegas hacía calor, y yo tenía frío, ¿cierto? No traducidas en negación, discriminación e exclusión. Lo que estos modelos neurodiversos han buscado es reducir, al menos, de alguna u otra manera, reducir las barreras de exclusión, las barreras discriminatorias que por mucho tiempo grupos o colectivos han tenido, ¿cierto? Todos estos grupos con problemáticas de salud mental, con ciertas neurodivergencias, han quedado siempre excluidas, han quedado atrás ahí, porque no es igual que el resto, ¿cierto? Personas con alguna discapacidad, ¿cierto? Un usuario de silla de ruedas, cosas de mirar nuestras calles, o sea, ni una preocupación por quién va caminando. Yo miro a veces incluso hasta una persona mayor podría caerse, ¿cierto? Todo eso tiene que ver con que estos modelos de diversidad y neurodiversidad han buscado es reducir esas barreras, tratar de reducirlas al menos. Pero hay un modelo que está empujando, ¿cierto? Como hablábamos recién ahí, está empujando y todos tenemos que de alguna manera aportar en ese cambio, ¿cierto? Y busca el reconocimiento de los otros, distintos a mí, como parte de una entidad colectiva. Todos somos seres humanos. Todos somos seres humanos. Somos personas. Por ser personas ya somos valorables, ¿cierto? Nos dice la ley. El solo hecho de ser persona me indica que yo soy valorado, ¿cierto? Eso lo dice la ley. Nuestra ley, nuestra constitución lo dice. El solo hecho de ser persona, yo tengo derechos, pero también deberes y así, ¿cierto? Y pertenecemos a esta identidad colectiva. Y cuesta entender que al ser seres humanos todos y un colectivo, somos todos distintos al mismo tiempo, porque hay otras cosas que también están empujando, están ahí a la base, se están moviendo, me están deslizando hacia un lugar. Entonces muchas veces parece que fuéramos contracorriente con algunas cosas, ¿cierto? Y vamos luchando con tratar de decirle al otro que tú eres distinto, ¿cierto? Cuando están todos estos modelos ahí de base, empujando, etc. ¿Ya? Entonces, la aceptación del otro en tanto otro, ¿cierto? Y en tanto posibilidad de vínculo, de reciprocidad que podemos tener, porque todos tenemos potencial a lo mejor de tener reciprocidad, no de ser amigos, ni de ser familiares, pero sí de tener esa reciprocidad, mutualidad, ¿cierto? Complementariedad, de cómo yo puedo usar el talento, acompañar el talento del otro. Tú tienes talento para esto, y qué difícil a veces reconocer que yo no soy buena para ciertas cosas, y que el otro sí. No, es que no lo quiero decir porque si no voy a quedar mal. Pero en realidad es bueno decir que yo tengo talento para las matemáticas, ¿cierto? Las matemáticas, ¿o no? ¿No? ¿No quieren hablar de las matemáticas? Acá, la profesora del área de las matemáticas. Yo no soy buena para las matemáticas. A lo mejor pude haberlo sido, pero me gustaba el área de las letras, el área de la psicología, ¿cierto? Pero si nos uniéramos con la profesora y hiciéramos complementariedad, a lo mejor cosas podrían surgir. Pero yo hoy digo, ¿sabes qué? Yo no soy buena en esto, de verdad. No me va a salir bien. A ti te resulta mejor. Usa tu potencial y trae tu talento, ¿cierto? Para acá. Y eso cuesta muchas veces. La corresponsabilidad, cómo juntos podemos ser responsables de poder lograr estos cambios. Y al mismo tiempo, la integración, que no es lo mismo que la inclusión, pero cómo podemos lograr integrar estos elementos y utilizarlos en conjunto. ¿Bien? Y la diversidad es este derecho de aceptar a cada quien de ser distinto y ejercer ese derecho de ser diferente. Pero cuesta, ¿cierto? Porque sabemos que lo tenemos como derecho. Pero muchas veces, muchas personas de las que yo atiendo, y hace poquito escribí un ensayo sobre eso, tienen un dolor por ser diferentes. Van a la consulta, se atienden conmigo porque me dicen es que me duele a mí ser diferente. Siento que otros se dan cuenta de esa diferencia y me duele y sufro. Entonces, qué triste es pensar que el otro va a consultar por un dolor por ser diferente, cuando debería ser todo lo contrario. Y créanme que las personas sufren y han tenido una historia de sufrimiento por esta sensación de diferencia. Cuando yo digo, yo debería sufrir porque a lo mejor, no sé, porque estoy siendo igual a los demás. Ahí yo sufriría, pero en realidad venir a la consulta con un dolor por ser distinto es súper difícil. ¿Cómo le dices al otro que ser distinto es lo que se valora realmente? Se han tenido una historia de dolor con eso, de sufrimiento. Es que tú eres raro, es que tú eres extraño, tú eres distinto.
deja de hacer eso porque te ves mal. Toda una historia detrás de eso, ¿cierto? Cuando ha sido su derecho, ¿cierto? De tener esa historia. Ahora sí, hay normas que nos rigen. Todos debemos cumplir ciertas responsabilidades, ciertas tareas en el día a día, un horario que cumplir. Todos tenemos ciertos roles y tareas y elementos que nos ejercen, ¿cierto? Que tenemos que cumplir. Pero eso no hace que yo tenga que convertirme en eso. Son normas que cumplo para que todos podamos convivir, para que todos podamos tener esa corresponsabilidad en conjunto y echar a andar la universidad, sus actividades, lo que cada responsabilidad del centro, lo que cada responsabilidad que cada uno tenga, ¿cierto? Entonces, vamos con este concepto. Ahora le agregamos un elemento, ¿cierto? Un prefijo. No es solo diversidad, sino que ahora es neurodiversidad. ¿Cómo vamos a entender eso entonces? ¿Ya? La neurodiversidad es un movimiento social, en realidad, ¿ya? Que ha tenido tanta potencia y ha tenido tanto impacto que se ha convertido en un paradigma. Ha llegado a convertirse en un paradigma. Surgió como un movimiento social, y pongan atención porque al final hay un juego para que tomen nota, ¿ya? A propósito, también allá en pantalla porque también van a poder jugar. Fue Judy Singer quien publica el libro Neurodiversidad. Ya, ella era una socióloga australiana que acuñó este concepto, se le atribuye también a un periodista, sin embargo ella publica su tesis en torno a este concepto. Y Judy Singer nos dice justamente que hay una biodiversidad y cómo entonces en el ser humano no podría haber una neurodiversidad. Si mis conexiones neuronales no son las mismas porque yo no tengo la misma historia que ella, es difícil que yo tenga las mismas creencias, las mismas ideas, etc. Sin embargo, gracias a las neurociencias, porque esto no es tan antiguo, esto es reciente, años 90, ¿ya? Lo que es muy reciente para un paradigma, ¿ya? Aparecen las neurociencias, las imágenes, en los estudios de imágenes funcionales, y nos muestran que efectivamente el cerebro tiene ciertas conexiones neuronales comunes, ¿ya? Un desarrollo común, tiene estructuras comunes, compartimos un cerebro relativamente común, ¿ya? Que tienen ciertas características comunes para que funcione como ese cerebro completo, digamos, orgánicamente hablando, el órgano. Sin embargo, se descubre que estos grupos menos frecuentes tienen conexiones neuronales totalmente distintas, que no se han producido de la misma forma, y que estos grupos tienen esas conexiones similares, o en ciertas áreas del cerebro son parecidas, ¿ya? No van a ser exactamente iguales, pero estos grupos, como por ejemplo, personas en el espectro autista, tienen ciertas áreas neuronales que comparten también, pero que las personas, voy a poner un concepto que pueden ser cuestiones neurotípicas, no tienen, ¿ya? Neurotípica, hago todo esto así para que ustedes lo noten, porque son todos estos conceptos que aparecen a partir de estos planteamientos, de estos movimientos, ¿ya? Pero una persona, un cerebro de desarrollo común, ¿ya? Un cerebro, como digo yo, del desarrollo de la Yan-Papaya, así como los pasos del desarrollo, ya, sí, ya. Es el cerebro típico, ¿ya? Del desarrollo de la Yan-Papaya, por ejemplo. Entonces, un movimiento social que empieza a surgir a partir de esto, que fue una tesis. Ella hizo su tesis en esto, ya cuando estaba haciendo su posgrado, y plantea este concepto. Pero los grupos empiezan a asumir en realidad a partir de esto, que parece que se nos ha mostrado que todos parece que debiéramos tener un desarrollo típico, porque si el niño no camina a cierta edad, entonces algo está pasando, ¿cierto? O no habla todavía, no sé qué, ¿cierto? O inclusive, es que tú eres adulto, debieras saberlo, ¿cierto? Porque si la persona es adulta, debiera saber que porque es adulta. A mí siempre me causa curiosidad esto, porque no, pero es que tienen que resolver el problema como adultos. Y yo digo, ¿cómo se resuelven los problemas como adultos? Porque lo que yo veo en la televisión es que se matan, se pegan, sacan un bate del auto y le dan al otro, o no sé, parece que no sé si esa es la forma de resolver como adultos. Entonces, tenemos ideas sobre suposiciones de cómo debieran ser las personas adultas y cómo debieran ser los niños también. O sea, y así, muchas cosas que vamos entendiendo que parece que son cuestionables, ¿cierto? Y aquí aparecen estos grupos neurodivergentes, ¿ya? Que empiezan a mostrar que estas características que han sido consideradas una enfermedad, que han sido consideradas un trastorno, ¿cierto? Que están trastornadas, trastorno del desarrollo, estoy trastornada del desarrollo, decía una amiga,
Miren mi trastorno del neurodesarrollo, cómo me veo, decía ella, y se reía, ¿cierto? Y este nuevo concepto entonces plantea un cableado neuronal, ¿cierto? Donde estas minorías sociales se identifican neurocientíficamente, efectivamente hay un cableado que es de estos grupos más frecuentes, otros cableados que son más comunes, y aparecen estos grupos neurodivergentes más allá de lo anormal, más allá de lo disfuncional, de la deficiencia, ¿cierto? Todos estos conceptos han sido discriminatorios de alguna forma, ¿ya? Entonces uno va a los manuales diagnósticos que se usan en psiquiatría y en psicología, que nos dicen déficit de tal parte, anormalidad, trastorno y todo esto, parece que nos está calzando mucho con esta forma de vivir y de pensar ciertas cosas, ¿ya? Y estos grupos entonces empiezan a mostrarnos, y así entonces está también el grupo de Jim Sinclair y todo ese equipo, que era un equipo de personas, era un grupo de personas autistas, que empiezan a decirnos entonces, chuta, esto no es tan así como parece. Esto es una forma de procesar información. Si el cableado es distinto, es porque el cableado va a tomar otro camino. Y por tanto, entonces, va a pensar ese elemento, ese árbol que ustedes dibujaron al inicio, de otra forma, ¿cierto? Lo va a mirar de otra manera. Lo va a mirar desde el detalle, lo va a mirar desde los colores, lo va a mirar en ciertas características, ¿ya? Y de ahí entonces que Thomas Armstrong publica este libro, El poder de la neurodiversidad, en donde nos dice que ofrece una perspectiva más equilibrada, ¿cierto? En el lugar de observar poblaciones patologizadas o discapacitadas, ¿cierto? O impedidas, minusválidas, ¿cierto? En algún momento, la neurodiversidad recae en las diferencias. O sea, la neurociencia, la imagen funcional, las máquinas nos han dicho efectivamente que nuestro cerebro tiene estos cableados y que estos grupos tienen estos cableados particulares, ¿cierto? Que no están en los demás cerebros, ¿sí? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Por allá en el Zoom, ¿se va entendiendo? ¿Me escucho bien a todo esto? Ni siquiera sé si me escucharé bien. ¿Sí? Ya. Sí, mueve la cabeza. Ah, muy bien. Está entendiendo. Ya, sí. Y aquí entonces surgen estos grupos, que ya no van a ser los grupos, aunque todavía lo usamos, que ahí tiene un sentido, los grupos discapacitados, los impedidos, los minusválidos, ¿cierto? Allá el profesor discapacitado, impedido, no podía escuchar, o sea, eso era hasta ese momento, pero hoy las personas neurodivergentes, ¿cierto? Los grupos, porque no es una neurodivergencia, son neurodivergencias, y le agregamos todo ese añadido, ¿cierto? Ahí, avance mal, parece. Es acuñado por este grupo de personas, ¿cierto? Jim Sinclair y todo este equipo de personas de una red internacional de autismo en que nos dicen que esto es una condición, en el sentido no de condicional, sino que una característica con la que se convive, ¿sí? Características que si bien generan desafíos, se convive con esos desafíos, ¿ya? Y no es solo un trastorno, algo que me trastornó, ¿cierto? Repentinamente. Viene con la persona y por tanto es un estilo de procesamiento cognitivo. Lo que va a aplicar para muchas otras, en donde vamos a mirar el paraguas de las neurodivergencias, en donde muchas de estas, para restar o intentar disminuir este peso discriminatorio, se han buscado estas formas de entender estos procesamientos corporales, cognitivos, de imagen, etc. ¿Ya? Y de ahí entonces que se trata de conceptos que combaten o buscan reducir justamente la discriminación hacia estas personas cuyos cerebros han tenido una condición diferente al de la mayoría. ¿Ya? Entonces, ¿todos son neurodiversos? Sí. Sí, esa es la premisa. Pero no todos neurodivergentes. Esa es la premisa del modelo neurodiverso. ¿Ya? Todos somos neurodiversos, pero no todos neurodivergentes. ¿Ya? Hay una característica en particular que comparten y todavía hoy se deben diagnosticar. Sí, se deben de diagnosticar, porque estamos todavía sobre la base de un modelo médico, que necesitamos que para conseguir una credencial yo tengo que haber sido diagnosticado, tengo que haber sido evaluado, tengo que haber, etc. Entonces tenemos que todavía estamos ahí sobre la base de esto y muchas veces sí es necesario para que la persona reciba apoyos, acompañamiento, etc. El profesor ha necesitado de un apoyo, ¿cierto? De un elemento que le permita poder escuchar mejor. ¿Es necesario? Sí. ¿Ya le ha servido? Mucho probablemente. ¿Necesito
usar una silla de ruedas? Sí, para poder movilizarme, mi autonomía. Yo necesito ir a un lugar como cualquier otra persona. Requiero esos elementos. ¿Se requieren? Sí. En Chile todavía la política es de las personas con discapacidad. Esa es la política que tenemos, ¿ya? La ley de autismo, cuando se hizo aquí en Chile, de la que tuve fortuna de participar y redactar y trabajar con mis compañeras de la red, cuando se escribió, estaba todo así, aparece neurodiversidad, ustedes lean la ley y es pero increíble, ¿ya? Nos quedó bonita. Pero dice para la atención de las personas con trastorno del espectro autista. Ya. ¿Por qué creen ustedes que eso ocurrió? Porque nosotros, condiciones, le pusimos todas las cuestiones y después nos dijeron no. ¿Y por qué creen ustedes que no? Que no se pudo colocar condición en vez de trastorno. Porque así está estipulado con ley diagnóstico. Sí está estipulado por ley en los diagnósticos. En los formularios de los diagnósticos necesitan colocar los médicos una fórmula, que es el F0 punto y algo a 05, lo ponen diagnóstico. ¿Para qué? Para que ese diagnóstico entre como una discapacidad. Y la ley existente en Chile es la ley para la inclusión de personas con discapacidad. Y hasta que esa modificación no ocurra, todavía necesitamos de estos recursos y debemos de colocarle trastorno. ¿Ya? Hasta que eso ocurra, todavía tenemos que usarlo para que apliquen. Porque si le poníamos condición, la ley salía, pero no había ni una posibilidad de que lo atendieran, ni lo ayudaran, ni nada. ¿Ya? Esos son elementos que todavía van quedando y que nos hacen ahí movilizarnos, ¿cierto? Y aquí entonces está el paraguas de las neurodivergencias. Lo que yo quiero que me logren comprender es que si bien aparecen todavía como trastornos y elementos, esto ha ido avanzando hacia buscar reducir las barreras, reducir la discriminación, ¿ya? Efectivamente el médico le va a diagnosticar trastorno obsesivo compulsivo, ya puede ser, porque necesitamos poner la etiqueta para que reciba los elementos adecuados, las atenciones, los apoyos, los acompañamientos, ¿cierto? Sin embargo, de a poco las comunidades han ido cambiando estos conceptos. Por ejemplo, el déficit de atención o la hiperactividad, hoy la comunidad le llama atención divergente, por ejemplo. ¿Ya? Antes solamente, por ejemplo, se hablaba antiguamente también de la superdotación, que ya hay un tema de traducción también y todo un debate sobre el concepto, pero hoy hablamos de las altas capacidades, ¿cierto? Y también hay ciertas capacidades calza o no calza, si sigue siendo capacidades por otra cosa, ahí hay todo un debate también. Yo trabajo harto con personas superdotadas y con altas capacidades, ya que es súper entretenido trabajar con personas, ¿ya? Todo lo asociado a la dislexia, ¿cierto? Las dispraxias, asociado a cuestiones de salud mental como personalidad también, etc. Ya todo esto es un paraguas que puede seguir creciendo, sin duda, pero que han ido buscando de a poco conceptualizaciones nuevas, de forma que esta idea de trastorno y todas estas conceptualizaciones que hay ahí, o déficit, o normalidad, vayan así cambiando, o vayan buscando formas más adecuadas o apropiadas para ese colectivo. ¿Ya? Disculpa, entonces, dentro del espectro autista están todas esas variaciones, ¿o no? No, este es el paraguas de la neurodivergencia. Yo marco espectro autista normalmente porque es el área en que yo trabajo más, que son estas, la capacidad y espectro autista, porque a esto se le llama doble excepcionalidad. Cuando se supone que la persona tiene algo considerado una discapacidad, pero que al mismo tiempo tiene otras cualidades que van añadidas a ello. Y es muy común encontrar personas en el espectro autista con altas capacidades, pero también con desafíos cognitivos muy grandes. ¿Ya? Entonces, hay como ahí un espectro, justamente. Sí, profesor. Yo hace menos de un año me enteré. Es parte de las neurodivergencias. Sí. A eso me refiero. Hace menos de un año me enteré de algo que es fundamental para mi existencia también y que está asociado con lo que estamos viendo. Tengo un hermano mayor que tiene 8 años más que yo y él, el recuerdo que tengo yo cuando era pequeño era que era epiléptico. Pero partió su epilepsia a los 12 años y terminó a los 18 años. Y solo hace menos de un año, haciendo clase en estudiantes de química y farmacia,
viendo un tema relacionado con canalopatías, con canales de sodio, potasio en la membrana. Ahí averigüé que es un síndrome muy especial, se llama síndrome mioclónico juvenil o epilepsia mioclónica juvenil. Y él fue diagnosticado con esa epilepsia, el médico de Santiago le dijo, esto va a durar solamente el periodo de la adolescencia, pero él tenía altas capacidades. Y la mayor parte de los epilépticos que sufren ese tipo particular de epilepsia juvenil, que es un trastorno de 6 8 años, son de altas capacidades, ¿ya? Por lo tanto, ahí también existe ese doble... La doble excepcionalidad. Exactamente, ¿ya? Porque generalmente cuando tú ves a un epiléptico convulsionar, tú lo único que piensas es que es enfermo mental, ¿ya? Entonces cuando tú vives esa experiencia desde la familia y de saber que tienes que acoger a ese hermano que es mayor que tú, imagínate, son 8 años, o sea, él tenía 12, yo tenía 4. Entonces eso te hace ver y entender las situaciones de manera distinta. Pero me parece muy interesante lo que está mostrando en ese paraguas, porque Sí, sí, si de hecho, todos pudiéramos entender eso o visibilizar un poco eso, sería... sí, yo siempre digo, y ojalá tuviera estas salas llenas, decía yo, ojalá, ¿cierto? Pero ya, algún día será, ¿cierto? Pero es verdad, o sea, en general se han hecho estudios históricos de ciertos escritores, por ejemplo, autores. Lord Byron, por ejemplo, tenía una epilepsia y la tuvo toda la vida, ¿cierto? Y fue un hombre que desarrolló literatura, le gustaba la fiesta, le encantaba, ¿cierto? Y movió mucha gente, movió mucho el mundo literario, etcétera, ¿cierto? Y él ni ahí no estaba ni ahí con su epilepsia, pero tenía epilepsia también. Pero era un tipo con altas capacidades y se ha ido evaluando estas historias que probablemente haya sido así, ¿cierto? Y así muchas otras personas en la historia que se cree que a lo mejor estuvieron en el espectro autista también y que lograron grandes cosas y así. O sea, ha ido descubriéndose de a poco estas historias de gente, personajes conocidos de la historia que podrían haber tenido alguna de estas situaciones, ¿cierto? Por ejemplo, se cree que hay Emily Dickinson, por ejemplo, también una escritora prolífica, también se cree que a lo mejor podría haber estado en el espectro. Ella no salía, vivió en su villa, en su barrio, nunca salió, pero todos la conocían por su escritura. Frank Kafka también, le pidió a su amigo, no muestres nada, si no hubiera sido por el amigo no habríamos tenido un mundo kafkiano, ¿cierto? También, y así. Se cree en las ciencias también, muchos otros autores que se cree que podrían haber sido neurodivergentes con altas capacidades, por ejemplo, y así otras personas con otras características. Albert Camus, que escribió El extranjero. Sí. Cuando uno lee la historia y ve todo lo que pasa al personaje, que al principio choca un poco la personalidad de ese personaje, y después cuando uno lo ve de la mirada de la neurodivergencia, uno se da cuenta que era autista. Y que por eso parecía así, tenía conductas así que de repente uno decía, bueno, ¿y por qué hace estas cosas? Por ejemplo, y cuando él dice que el sol le hería los ojos y que él está, por ejemplo, hay una parte donde se le muere su mamá, pero él estaba pendiente de otra cosa. Y la gente dice, bueno, pero ¿cómo no está preocupado que se...? Claro, porque eran los detalles, ¿no? Exacto. Y yo digo, si él conocía tan profundamente, porque en esa época me imagino no se sabía del espectro autista, era porque de alguna manera él era autista. Sí, claro, de todas maneras, sí, hay muchas historias y voy a avanzar un poquito para llegar a la experiencia, que es lo que me gustaría que pudieran vivir, ¿cierto? Conceptos como que, por ejemplo, si bien hoy en día todavía lo utilizamos porque es lo que tenemos por ley y es lo que está establecido, es lo que había en ese momento, tenemos la Convención de las Naciones Unidas de la Discapacidad, ¿cierto? Y lo que ha permitido que grupos, ¿cierto?, con discapacidad puedan avanzar hacia la accesibilidad, ¿cierto? Y hacia un montón de otros aspectos en donde el grupo en general ha ido buscando que este concepto sea denominado diversidad funcional, ¿cierto? Para entender que a lo mejor ciertas características de la funcionalidad no están asociadas a las que tiene a cada colega, por ejemplo, ¿cierto? Etcétera. Y así entonces tenemos conceptos como doble excepcionalidad, que esto aparece a propósito de los estudios en neurodivergencia y sobre todo en el espectro autista, y es que se ha estudiado que vienen como de la mano con una cosa y con la otra. ¿Ya? Entonces, a veces me pasa con personas autistas, con altas capacidades que me dicen, y bueno, ¿qué es una cosa y qué es la otra? Y es difícil, ¿cierto? Es difícil separar porque vienen ahí como de la mano.
pero también viene de la mano con otra cosa que lo estudia Isabel Paula, que es la ansiedad. En el espectro autista la ansiedad es muy común. Y ella dice que es una coocurrencia, lo que significa que viene con la condición. O sea, persona autista, ansiedad. Es como que viene junto con eso. ¿Por qué? Porque sistema integrativo más alerta o menos alerta, mayor ansiedad. Desafíos sociales, comunicativos, ¿quién no va a tener ansiedad? Dice ella, ¿cierto? Entonces de ahí que se hable de esta concurrencia, pero al mismo tiempo de dos elementos que parecen no ser una discapacidad, pero que al mismo tiempo sí hay otro elemento que podría sí serlo, ¿ya? Y ahí se mueven esta multiexcepcionalidad cuando varias personas tienen varios diagnósticos, y eso sí es gracioso, porque me diagnosticaron acá, me diagnosticaron allá, pero al final es una sola cosa. TDAH, espectro autista, pero altas capacidades. Y eso sí que es desafiante, ¿cierto? Y así, finalmente, mostrarles este mapa de la neurodiversidad, que este mapa fue desarrollado por Silverton, ¿cierto? Estaba en español, pero se me quedó negro, así que no lo puedo poner así. Pero en el fondo está todo el grupo neurodiverso. Porque ¿cuál era la premisa? Todos somos neurodiversos, pero no todos neurodivergentes. ¿Ya? Entonces, de esa forma, ¿cierto? Está el grupo neurodiverso completo, están los grupos no autistas, a los que el colectivo llama alistas, que puede no ser autista, pero puede tener otra neurodivergencia, ¿ya? Una persona con atención divergente es alista, pero una persona que no tiene ninguna de esas también podría ser alista, ¿ya? Ese es el concepto. Por eso les decía que había varios conceptos en esto, ¿ya? Y está el grupo, ¿cierto? Autista, que es quien domina, digamos, yo digo, somos legión ya, domina, ¿cierto? Un poco el grupo neurodivergente. Ya, eso un poco para que, en resumen, de este parágrafo que yo les mostraba, ¿ya? Y el concepto de alista también. Una profesora pregunta si las personas altamente sensibles son parte de la neurodivergencia. Ah, sí, también, paz, ¿sí? Paz. Elaine Aron trabajó sobre ese concepto, sí. No lo he puesto hoy en mi paragüita, pero sí, efectivamente. Y Elaine Aron hablaba justamente de esta alta sensibilidad asociado a lo que en sistemas de integración sensorial, ¿cierto? Se identificó, que no tiene que ver solo con una integración sensorial más sensible o más activa o menos activa, sino que también con cómo el cerebro está más activo, ¿cierto? A ciertos estímulos. El sistema nervioso, finalmente, el pensamiento está más activo, hay toda una actividad mayor, ¿cierto? Y esas personas sufren mucho también, porque viven la emoción muy intensamente, viven una emoción a alguien que podría parecerle algo sin importancia, esa persona puede pasar días, ¿cierto? Ante una vivencia de una emoción, ¿cierto? Y es muy difícil a veces de manejar esas emociones, sobre todo en el área emocional, ¿cierto? O la rabia, imagínense la vivencia intensa de la rabia, ¿cierto? Es muy complejo, ya las personas altamente sensibles, ¿cierto? Así que hay todo ahí una línea también que no puse, pero sí, efectivamente. ¿Puedes volver un poquito? Sí, sí. ¿Aquí? Sí, para leer. Ah, sí, es lo que decía, ¿cierto? La persona autista hace referencia a una persona que no es autista, ¿cierto? Que podría ser neurotípica, por eso ponía comillas ya, pero aplica para quienes también poseen alguna otra neurodivergencia. Hoy en día en la comunidad ha ido, o sea, podría ser, por ejemplo, solo TDAH, pero no es autista. No sé si me entienden, ¿sí? Atención divergente podría ser alista, pero no es autista. Pero hoy en día la comunidad lo ha ido adoptando más para cambiar este concepto de neurotípico por alista, finalmente, ¿ya? Y quedar una persona con TDAH, quedar en el grupo neurodivergente, ¿no? Entonces eso es lo que se ha ido buscando, que finalmente alista cambie el concepto de neurotípico. Entonces alista va a ser solo aquel que no tiene autismo nomás ni cualquier otra neurodivergencia. Esos son los cambios que se han ido haciendo y se han ido ajustando de a poco en las comunidades. Que de hecho, todos estos cambios y esta mirada ha sido gracias a la comunidad. Las comunidades neurodivergentes han movido. La ley fue movida por las comunidades, por las familias, no fue por la política. La única ley neurodivergente existente en Chile, desde el 10 de marzo del 2023, es la ley de autismo, no hay otra. Y esa fue movida por las comunidades. A mí me invitaron un montón de veces. Hasta el Senado me invitaron y yo no podía ir, no me acuerdo por qué, pero no fui nomás, ¿ya? Pero muchas de mis compañeras sí, ellas sí fueron, yo las vi, las acompañé. Entonces son comunidades que van moviendo esto, ¿ya?
Y en fondo es un poco triste, por un lado, pensar que las comunidades tienen que empujar, pero si no empujan las propias comunidades, ¿quién más lo va a hacer? Les decía yo, si al final hay que movilizarse, ¿ya? Bien, entonces, ahora viene una experiencia. Nos vamos a colocar en 3 grupos, ¿ya? 3 grupos. Voy a tratar de lograr allá que las personas allá en la pantalla también lo puedan hacer, ¿ya? Pero voy a hacer lo posible. Por último, una de las experiencias. Sí, van a dar Ya. también. No, pero ahí no necesariamente grupos, no importa, ¿ya? Porque les voy a enviar el enlace, porque ahora Vilma, se lo voy a enviar para que puedan al menos vivir la experiencia del video, por lo menos, ¿ya? Allá hay una tablet con unos audífonos, allá hay unos guantes con un puzzle y acá va a haber unas hojitas con unos ejercicios. Entonces vamos a armar 3 estaciones, ¿ya? Entonces un grupo allá, un grupo allá y el otro grupo va a estar aquí, por lo menos aquí en la sillita. Ya aquí los voy a dejar para que lo puedan ir realizando, ¿ya? Así que vamos, movámonos acá. Y yo mientras tanto voy a ayudar a la profesora Vilma para que pueda enviarles el enlace a los... Porque no sé por qué no puedo, no sé por qué no puedo abrir el... Bueno, sí, estamos. Hay un enlace. Sí, sí. Este es el enlace que nosotros copiamos. Sí, ahí sobre él. Ya, copiar, no. No voy a seguir dando las instrucciones. Sí, hay que hacer. Sí, yo me ¿Cómo se compra eso? ¿Se pide eso? Si yo ¿y dónde voy a comprarlo? Yo he utilizado desde cera de abeja hasta tapones de algodón, por ejemplo, que también sirven. Pueden usarse cosas como algodoncitos que se puedan colocar, por ejemplo. Hay unos taponcitos que son del área más industrial, que son como naranjitos, pero el problema es que quedan como para afuera, así como Frankenstein, ¿ya? Y hay otros que son posibles de conseguirlos, que hay algunas fonoaudiólogas que los hacen, que son con un molde para que puedan quedar también. Esas son como varias opciones que les puedo dar ahí para que puedan contemplarlo. Ya estos son de silicona y son parecidos a los moldes que hacen la fono, ya que colocan como unos moldecitos en el oído. Ya esas son algunas opciones como para que las tengan, profesora. Y esto se los compré a un chico que era fono, justamente. Y él me los vendió. Ya ahí les puedo dejar todos los datos con la profesora Vilma, les puedo dejar los datos para acceder a este tipo de recursos. Consuelo, ¿Sí?
O sea, esta pareciera como que yo estoy preguntando para mí, pero la verdad es que lo que estoy pensando es, no sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Existe esa posibilidad que uno tuviera como, no sé, unos 2, 3 pares de audífonos de repente cuando está en la clase, si ve que alguien está muy, no sé, incómodo, pudiese también ofrecerlo? Bueno, que estos son personales, pues ahora ya me retracto lo Sí, que digo. personal, claro, o sea, son personales. Ahora yo los presté acá para que ustedes vivan la experiencia, pero en el fondo es bien personal porque hay personas que no les gusta mucho que se les vea que andan con los audífonos. A mí me da lo mismo, pero hay otras personas que no, porque no les gusta, que usan otros sistemas, ya, pero hay lugares en donde he ido, actividades más masivas, en donde sí me los han ofrecido, están disponibles, ¿ya? Y si quiere la persona los elige y los usa. Yo no he tenido que usarlos porque me pongo esos que tengo ahí, pero en el fondo es como opcional, o sea, los puede ofrecer, tenerlos a mano a lo mejor, y si la persona los quiere, los usa. ¿Ya? Siempre limpiarlos con alcohol para que la persona se sienta confiada, que sí. Pensando también como en ofrecer una clase más inclusiva, no sé, yo creo que a lo mejor pudiese ser una opción. Ser una opción que usted tenga si los quiere andar trayendo, una opción es si que dejarlo ofrecido, en el fondo ofrecerlo, y si alguien los quiere, que los use, ¿ya? Pero es como para que la persona quede la decisión de usarlo, ¿sí? Es una opción. Bueno, estamos a poquito de terminar, así que me están haciendo señales ahí por eso estaba un poquito preocupada. Pero no quiero más. Ahí sí. Bien. Vamos entonces con esto, esto va a ser lo último, ¿ya? Y al final registramos la sentencia. Por favor, entren a este código, sí. Es un jueguito también ahí en pantalla, lo pueden hacer con sus celulares, pueden entrar, ¿ya? Es un jueguito corto. Varias preguntas de lo que aprendimos hoy, ¿ya? La otra que les hacen acá desde SINAP es de los aprendizajes del taller, ¿ya? Así que hay un código ahí, si entran con ese numerito, quiz.com pro. ¿Esto? Voy a buscar en la aplicación. Si no pueden entrar con el link quiz.com/pro. Vale, ya, muy bien. Sí, tienen poquitos segundos, así que van a alcanzar a responder con poquitos segundos. Tienen como 30 por cada pregunta, ¿ya? En el enlace quiz.com/pro pueden a lo mejor entrar también. Si no funciona, no es el QR, son los equipos. Son los equipos, sí, a veces no dejan entrar. A mí me pasó una vez igual, no me dejaban entrar. Me dicen cómo les va a cada uno. Si salgo de aquí no voy a poder mirar. Sí. Quiz.com, pro, y ahí les va a pedir un número, ese número que está ahí. Para concentrada, no voy a conectar. No sé. ¿No? ¿Lo tomo? A ver. Lo toqué con el número. Como que son buenos números, a ver, sí. Eran más preguntitas nomás. Si quieren las puede ver ahí si alguien más está viendo los Mientras terminan el juego, la profesora Consuelo, cuando ya nos despidamos, va a proyectar el QR de encuesta de cierre y el de asistencia. Les ruego, favor, no olvidar la asistencia y la encuesta de cierre antes de retirarse. Acá a los colegas, ¿son colegas de la persona que se retiró? Sí, sí le pueden compartir la asistencia para que se pueda inscribir también, por favor. ¿Cuál les fue? La profe no pudo ingresar allá.
No te funciona el QR. ¿Lo pudiste? Ya, no importa. ¿Los que hayan podido lo lograron? ¿Sí? ¿De dónde? ¿Dónde? ¿Uno? Adelante. Es la pregunta es difícil. ¿Listo? ¿Cómo fue? 9 de 10. 9 de 10. Muy bien, excelente. Avanzado. A quienes no les funcione el QR de asistencia, yo la tengo acá en papel. Ok. El de asistencia, vale. Sí, la cuestión es que todos queremos. La cuestión es que queremos asistentes. Sí. ¿Pudieron participar en los juegos? ¿A mí? ¿Sí? ¿Cómo les fue? Ya, vamos. Vamos. Sí, ya viene la gente del taller de las 11, ya está acá, así que van a empezar a ingresar. Bueno, adelante por favor. Estamos en el último minuto de cierre del taller de las 9 de la mañana. Ya, ahora sí. Después del juego vienen varios juegos. Ya este era el juego final para las preguntas del taller. Esta es la encuesta de salida que piden nuevamente el vecino. 100%. Bien, 100% la broca ya. Bien. 10 de 10 entonces. Muy bien. Excelente. 10 de 10. Vamos con el QR. Sí, estamos terminando. Encuesta de salida, por favor, para que lo puedan responder. ¿Allá está listo? ¿Sí? ¿Listas? ¿También? ¿Acá? ¿Sí? Encuesta de salida, por favor. Y nos queda la de asistencia. Sí, eso nos va a quedar. y vamos a Estaríamos terminar así. Justo. 11:00. Y vamos a Me estar. bien porque son... Allá en pantalla también, por favor, para que puedan ir respondiendo. Esa es la de salida. Esta es la de salida. Nos va a quedar la de asistencia, ¿no? Así que eso vamos a hacer. Sí, Con eso sí. No puede ser. Estamos súper agradecidos en SUNAP por la participación de la profesora Consuelo. Ha sido un taller de lo más provechoso, una oportunidad para todos los que estuvimos asistentes, muy amable, muchas gracias. Y quienes participaron con nosotros en el Zoom, también así lo demostraron por las interacciones que tuvimos durante todo este rato. Un aplauso para la la de asistencia y con eso y quienes se quedan al taller de las 11 va a comenzar enseguida, es como una vueltita y comenzamos enseguida. ¿Listo? ¿Salido? Sí. Ya, ahora sí, ¿qué sería la asistencia? ¿Ya? Y con eso salimos. Para ir cerrando, les doy las gracias a quienes vinieron de visita. Acá es Teodoro Wickel, Centro Teodoro Wickel, así que bienvenidos, un agrado que hayan estado aquí. Si le pueden compartir también la asistencia a su colega para que la pueda completar también. Agradecidos a todos los de diversas unidades que participaron y me alegra conocerles. Mi objetivo este año y el año pasado y este año ha sido poder abrirme más a conocer a otros colegas de la universidad. Y es un desafío para mí, también de otros lugares, así que para que ustedes también puedan saber que yo estoy a disposición de poder colaborar en lo que ustedes necesiten, ya en sus clases, alguna herramienta relacionada con esta temática, algo que les llame la atención, alguna asesoría, lo que ustedes necesiten en relación a ello, estoy aquí para colaborar con ustedes. Así que les agradezco de que hayan estado aquí participando. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también allá en pantalla, si me dan una despedida y me dicen chao, no los pude ver, pero sé que están ahí. Sí, se están despidiendo también. Sí. Y ahora nuestro taller de Machine Learning con Consuelo Martínez. Python. La vuelta, nos acomodamos.